Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os voy a explicar la maniobra que tengo con el inversor para que trabaje siempre en monofásica. Esa es la portada que voy a poner al vídeo, donde voy a dejar este esquema. Y bueno, el funcionamiento, voy a hablar un poquito primero del inversor. Sabéis que tiene una entrada y una salida, ¿vale? Es un inversor híbrido, no es un inversor on-grid que tiene una única salida, ¿vale? Donde se sincroniza con la red eléctrica y lo que hace es aportar energía según la demanda, sino este inversor tiene una entrada aislada de la salida. Es decir, bueno, realmente lo que va a pasar lo que ocurre en este tipo de inversores a ser híbrido es que tienen las entradas aisladas y jamás va a enviar energía por la salida. Si se corta la alimentación al inversor, pues no va a haber una salida de tensión, ¿no? Que es lo que en principio la normativa prohíbe en caso de trabajo en líneas, ¿no? Lo que le pasa a los on-grid, que en cuanto pierden la red eléctrica, pues se apagan, tienen su salida de críticas o hay que hacer hay que hacer una maniobra de emergencia, digamos, para poder seguir suministrando energía, no a través de cortando la salida, ¿no? La salida eléctrica, digamos que no fluye energía hacia el exterior, ¿no? De la instalación. Entonces, bueno, aquí en el esquema, vamos a explicar primero un poquito el esquema. Lo que tengo es el contador, por aquí viene la cometida, el contador, nos viene la línea y el neutro, esquema de distribución aquí en España y en otros países europeos. Eso ya está en función de la reglamentación, ¿no?, de cada país, pero vamos, aquí tenemos el esquema TT, nos llega un neutro y la línea, el neutro es un punto a tierra, ¿vale? De esa línea, normalmente en la subestación o donde están los transformadores, y ya nos llega pues esta referencia neutro, que es una referencia a cero, puesto que está puesto a tierra en la central. Y luego nos llega la fase que es la que tiene 230 voltios, ¿vale? El neutro siempre es cero, o debería ser lo más próximo a cero, no está puesto a tierra. Entonces, del contador entra a nuestra casa, a nuestro cuadro principal, que sería este, realmente, ¿vale? Estaría aquí, el interruptor general automático. Este es este tiene protecciones de sobretensiones, ¿vale? De lo que son sobretensiones permanentes y transitorias. En caso de que la tensión suba por encima de unos 270 voltios nos va a disparar, y en caso de que haya un pico de tensión elevado, este dispositivo, aunque no está representado aquí, tiene una puesta a tierra según normativa, ¿no? Un cable de puesta a tierra que no tenga más de 10 centímetros de longitud, ¿no?, a la regleta, al punto, ¿no?, lo que es el cable que viene de la instalación, un cable de buena sección que nos llega. Y bueno, pues lo que haría es que un pico de tensión nos lo deriva a tierra automáticamente, ¿no?, protegiendo la instalación. Pues esa es la instalación que nos vamos a encontrar, ¿no? Nuestro contador, nuestro IGA que está en el cuadro, y nos llega la alimentación, es decir, realmente la cometida está en el cuadro, aquí está el IGA, y nos llega desde el cuadro de la vivienda al inversor. Yo lo tengo en el garaje, pues desde aquí me viene una línea, que sería esta, y entra el inversor. Yo ya en el cuadro del inversor tengo un diferencial, ¿vale? Tengo un diferencial. Y por aquí pasa a través de un contactor, ¿vale? Que me corta la alimentación al inversor, la puedo cortar o la puedo activar. Aquí veis que pone NO, por defecto está normalmente open, abierto, ¿vale? Y nos entra la entrada al inversor. Luego la salida, aquí en el cuadro también tiene su protección, su magnetotérmico de 25 amperios, y de aquí ya nos vuelve al cuadro, regresa al cuadro de la vivienda, donde ya alimenta los diferenciales y los circuitos. Es decir, acometida al cuadro, que sería donde estaría liga, nos viene al inversor, diferencial, contactor de entrada, y luego la salida, veis que ya va a través de la protección magnetotérmica y poco más. Esta parte de aquí es opcional. Esto es como en el cuadro tengo algunos elementos. Tengo la Raspi al lado del inversor para comunicarme con él vía RS232. También se comunica con las baterías. No lo he puesto, pero la Raspi
se comunica con la BMS de las baterías, ¿vale? Que represento aquí con estas Pylon Tech por simplicidad. Y bueno, alimenta otros elementos como la fuente de alimentación de la Raspi, etcétera, ¿no? A unas pocas cosillas que tengo aquí. Entonces tengo un diferencial y realmente tengo alguna protección magnetotérmica para estas opciones del garaje, ¿no? Esos pequeños circuitos que realmente es un enchufe que alimenta la Raspi y poco más. Es decir, que la instalación realmente viene por aquí. Esto, como digo, opcional. ¿Qué nos encontramos de peculiar en este circuito? Pues que tenemos un contactor de entrada y que tenemos aquí otro contactor que está conectado al neutro de la instalación. ¿Vale? Como veíamos, cuando el inversor trabaja con alterna, ¿vale? Trabaja con alterna y está en modo bypass, prácticamente internamente lo que nos está conectando es la entrada con la salida. Por lo que tenemos aquí en la salida monofásica. ¿Qué sucede cuando yo no tengo aquí entrada? Cuando no estoy aportando de la red eléctrica, por ejemplo, desconecto, abro este contactor y desconecto, ya no llega tensión aquí y lo que estamos haciendo es alimentando todo con la batería y con la fotovoltaica. Entonces, el inversor está produciendo corriente alterna de salida a partir de corriente continua. Como vimos en los otros vídeos, lo que hace es conmutar de forma transitorizada, conmutar la continua, digamos, conmutarla, cortarla, para alimentar de esta forma un transformador. La conmutación está acorde a la frecuencia de salida y pasa por otros circuitos y al final pues transformador de salida elevador que nos eleva ya esa alterna conmutada a baja tensión a también baja tensión, pero ya a niveles de 230 voltios en vez de 50, ¿no? 50-60 voltios que nos va a dar la batería. Entonces, en esa conmutación, la salida, que es a través de un transformador, está aislado galvánicamente. Es un transformador con toma central y tenemos que tanto en el neutro de salida como en la fase de salida no podemos distinguir cuál es cuál porque tenemos respecto a tierra 115 y otros 115. En la práctica pues 114, 116, 112, 118, porque a nivel constructivo el transformador con toma central no está hecho al milímetro, entonces hay una pequeña variación de tensión. Pero realmente lo que tenemos respecto a tierra es una señal simétrica entre neutro y tierra, alterna, que nos conforma los 230 voltios, pero en cuyo neutro, en cuya fase hay 125 voltios respecto a tierra. Es decir, tenemos bifásica de salida. ¿Cómo convertimos esta bifásica de salida? La vamos a convertir en monofásica, pues conectando el neutro a través de un contactor a tierra, ¿vale? Ya tenemos nuestro inversor con tierra, tenemos nuestra tierra de instalación. Yo tengo una tierra específica con unas picas ahí en el patio y conecto el neutro a mi tierra, ¿vale? A la tierra, a una buena tierra. Y entonces en ese momento hacemos que el neutro, estamos conectando un extremo de ese transformador con punto central, lo estamos conectando a tierra. Por lo tanto, estamos referenciando el neutro que estaría flotante, por así decirlo, lo estamos conectando a tierra, le estamos dejando a cero y estamos haciendo que la salida en el transformador sean 230 voltios por la línea. Es decir, la hemos convertido en monofásica haciendo esa maniobra. Si buscáis en Google transformadores de aislamiento que se utilizan, por ejemplo, para protección de maquinaria, cuando se trabajan en terrenos húmedos o mojados, en zonas con mucha humedad, veremos que el aislamiento galvánico, que cuando trabaja en bifásica, las fugas, como explicaba en el vídeo, son mínimas. Es decir, el tema es que son tan mínimas que las derivaciones hacen que no salten los diferenciales, porque el diferencial de 30 miliamperios por lo menos va a necesitar como poco 18 miliamperios. En torno a esa corriente va a ser la de disparo. Lo que está garantizado en un diferencial de 30 miliamperios es que a 30 miliamperios va a saltar, pero realmente en la práctica saltan por debajo de los 30 miliamperios, ¿no? Y a ver qué se nos va. Y entonces, como digo, hay que hacer esta maniobra. El problema es que esta maniobra hay que hacerlo cuando no haya tensión de entrada. Si el inversor está en bypass, el tema de que esté conectado a la tierra es que al hacer el bypass el inversor tenemos monofásica cuando está en bypass, porque estamos cogiendo la entrada de la utility, de la red eléctrica. Entonces nos podemos encontrar que si el inversor se encuentra en modo bypass
una fuga a tierra por el neutro, este diferencial de entrada al inversor, que lo tengo por si hay cualquier problema en el inversor, pues dispare, lo que va a pasar es que seguramente por la diferencia de potencial, porque el neutro de la instalación, ¿vale? De la instalación eléctrica, no sabemos dónde está, en la subestación, en el cuarto, en los cuartos de transformadores que hay, ¿no? Donde se transforma la energía, posiblemente un punto referenciado a tierra de esos transformadores que nos dan el neutro. Como hay distancia, la diferencia de potencial que hay entre ese neutro y mi tierra, y mi neutro puesto a tierra, por la distancia, y luego por otros factores como la inducción, que es la inducción en el cableado, ya que los cables van en paralelo con las fases, va a hacer que ese potencial, que pueden ser unos cuantos voltios, se derive a tierra. A la hora de entrar en modo bypass, derive a tierra y nos haga saltar el diferencial. Ese es el problema más frecuente. Evitarlo quitando el diferencial. Yo creo que no interesa quitar el diferencial, que nos está protegiendo cualquier fallo del inversor, ¿vale? Y todo lo que vaya por detrás. Es decir, yo tengo aquí el diferencial, ahora os lo explico, os lo enseño. Realmente estoy explicando prácticamente todo aquí en el dibujo. Entonces, ¿qué hago? Este contactor está normalmente abierto y este está normalmente cerrado. Es decir, cuando este está abierto, este está cerrado. Y cuando este se cierra, este se abre. Porque las bobinas están en paralelo. ¿Lo veis? Están en paralelo. Es decir, que cuando tengo aquí un SON-OFF conectado a la entrada de alimentación y que gobierno vía inalámbrica con la Raspi, ¿vale? También está programado para que en determinados horarios el inversor, el Smart, el interruptor Smart, que es un Tasmota, ¿vale? Lo tengo flasheado a Tasmota, lo que hace es en periodo punta, donde la electricidad es muy cara, este me desconecta y me abre el circuito. Entonces solo trabajo con baterías. Cuando llega la noche, el SON-OFF me cierra el circuito, ¿vale? Y al cerrarme el circuito me pasa a la red eléctrica y empiezo a cargar baterías con la red eléctrica. Si he consumido demasiado y considero que debo cargar, pues cargo baterías. Entonces, daros cuenta que cuando me cierra el circuito, aquí me abre. Es decir, que cuando entra corriente utility, me desconecta la tierra. El neutro me lo desconecta de tierra. Y cuando se queda abierto, este se cierra, que es el caso, ahora están relajados, abierto, cerrado, pues se cierra y me conecta el neutro a tierra. Es decir, siempre que entre la utility, me va a desconectar la tierra. Y siempre que se abra el circuito, me va a conectar la tierra. Entonces siempre va a haber monofásica. Entonces yo trabajo así siempre, controlando con el SON-OFF. Yo no pongo en modo batería el inversor sin desconectar la red. No, lo que hago directamente es cortar con el SON-OFF. Corto la red eléctrica a las 6:59 de la mañana, porque a las 7 empieza el periodo punta, y desconecto y vuelvo a conectar a la 1:01, puesto que a la 1 empieza la tarifa, ya digamos, periodo valle, y cargo baterías. Entonces estoy todo el día en baterías, salvo por la noche que estoy cargando baterías. Cuando por la noche entra a la 1, se cierra el contacto, este se abre y red eléctrica. A las 7 de la mañana que desconecto la red eléctrica, este se cierra. Y ya estoy en monofásica, siempre mantengo monofásica, o bien bypass, que es monofásica, o bien batería conectando el neutro cuando hay ausencia de tensión eléctrica. Este es el funcionamiento. La Raspi está controlando el SON-OFF, más que nada porque hay días que a lo mejor un día excesivo de lavavajillas, de plancha, ahora que tengo el termoeléctrico desde hace unos meses, pues hay veces que a lo mejor podría darse el caso que no llegara a la 1 de la mañana con las baterías y me quedo sin batería a las 12:20 de la noche o a las 11:50, a las 23:50, por ejemplo. Pues como estoy monitorizando constantemente al inversor, cuando yo detecto en la Raspi que estoy quedando sin baterías y el inversor, antes de que corte, porque llego al nivel mínimo de batería antes de que corte, le mando la orden al SON-OFF para que me dé tensión eléctrica y no se me caiga el chiringuito, ¿vale? Eso en caso de que haya un problema de que me quede sin batería. Si no, este está programado ya automáticamente para hacer las conmutaciones a la 1:01 y a las 6:59 de la mañana. Lo hace, ¿vale? Abre y cierra para coger los periodos
para ponerlo en modo batería y demás. Por si un momento dado pierdo la comunicación, si hubiera un fallo inalámbrico y pierdo la comunicación con la Raspi, este obra porque tiene programado los temporizadores, ¿no? Tiene una programación y él todas las noches hace la misma canción, ¿no? Repite. Pero en el momento dado, si me ocurriera que me quedo sin batería, como estoy teniendo los datos, pues le mando la orden y paso a red eléctrica antes de que me quede sin batería y se apague absolutamente todo. Y esto en la práctica, pues ¿qué tenemos aquí en la práctica? Pues os voy a enseñar lo que tenemos aquí. Me doy la vuelta, pues estoy aquí en el garaje para tener todo a mano. Y lo que os comentaba, aquí dentro está el Sonoff conectado a la red eléctrica. Os voy a dar otro detalle importante, perdonad el mareo, y es que si estoy con la red eléctrica, ¿vale? Estoy en bypass y se va la luz, fijaros que el Sonoff está conectado no a la salida del inversor, sino a la entrada. Está conectado a la entrada, muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si el Sonoff pierde la alimentación, que deja, como este está normalmente abierto y está forzado, cuando está alimentado el inversor con la red utility, las bobinas están energizadas, ¿vale? Tienen alimentación y el circuito está cerrado. Cuando pierde alimentación se abre. Al perder alimentación se abre y conmuta baterías. ¿Y qué pasa al abrirse aquí y perder energía? Que esto se cierra y pasa y me convierte en monofásica, ¿vale? En el caso de que se vaya la corriente, también está el sistema pensado para ello, para que automáticamente conmute. Es decir, se abre el circuito porque no hay corriente y me cierra aquí la conexión del neutro a tierra para tener monofásica. ¿Y qué pasa si vuelve la corriente? Si vuelve la corriente está programado para que vuelva al estado original que tenía, cierra y aquí abre y vuelve a el modo bypass, ¿vale? Es decir, está todo previsto con este tipo de esquema. Bueno, pues siguiendo aquí con el circuito, aquí está el Sonoff. Bueno, realmente, vamos a ver, tenemos el cuadro, este es el cuadro del garaje, tenemos el cuadro arriba de la vivienda, por donde me llega la cometida, a través de liga, lo hemos visto en el dibujo, y entra al diferencial, del diferencial va a este es el contactor, y del contactor viene al inversor, a la entrada del inversor, por aquí, ¿vale? Por aquí, entrada del inversor, y la salida del inversor viene por aquí por aquí al cuadro y llega a este de 25 y de aquí sube a la vivienda y distribuye. Y aquí este es el contactor, que es normalmente cerrado, que es el que me conecta el neutro de salida con la tierra, ¿vale? El neutro con la tierra. Ahora mismo, hoy domingo, hemos tenido un exceso de consumo elevadísimo y me ha conmutado. Es decir, son las 11:30 de la noche y me he quedado sin batería. A pesar de tener buena capacidad, hoy nos hemos excedido y me ha saltado. Entonces, ahora mismo este está abierto, ahora mismo está cerrado, ¿vale? Es decir, está mandando tensión de la utility al inversor. Podemos ver que tiene el AC, está con AC, ¿vale? Tenemos aquí AC, no estamos haciendo uso de la batería. La batería, aunque indica que la está cargando, no me interesa cargarla porque no quiero consumir hasta la 1 de la mañana, por lo que la intensidad de batería es 0, realmente hay una corriente de fuga de 2 amperios y me ha levantado desde que ha caído la batería, me la está levantando, hay un potencial 50,7 y eso que me ha cortado 48 y pico, es decir, podría volver a conmutar a baterías porque me la tira abajo ya la cena con la vitro, con toda la castaña que le hemos metido hoy, y bueno, hoy ha sido ese día excepcional que comento, y bueno, pues ahora mismo está recibiendo alimentación y está abierto, ¿vale? Porque se ha cerrado y se ha abierto y me ha desconectado el neutro porque está en bypass. Si se mantuviera conectado, lo que digo, me saltaría el diferencial.
Lo más probable es que salte el diferencial, un diferencial inmunizado que tengo aquí. Y luego, bueno, como aquí lo que tengo aquí un par de inventos. Esta es una sonda perimétrica, una PCEN que me está midiendo la salida al inversor, mido todo el consumo. Tengo otra sonda perimétrica Smart, digamos, una DDS 238 instalada en el cuadro, que me está midiendo todo lo que entra, todo lo que consumo de la utility, de la compañía eléctrica. Y luego tengo aquí un sensor que me dice cuándo se va la luz. Es decir, esto es un circuito, utilizan D1 inalámbricos enviando datos por MQTT, y este lo que hace es que en cuanto se va la luz, la red eléctrica, estando en modo batería, no me entero si se va la luz, porque se va la luz y yo sigo tan pancho con mis baterías. Entonces este me indica, me manda un mensaje por Telegram y además me notifica, me aparecen todos estos datos, los tengo también en Home Assistant. Y bueno, pues podemos ver, por ejemplo, aquí en el teléfono, aquí en Home Assistant, el estado, y vamos a hacer una conmutación ya por darle un poco de práctica. Bueno, y deciros que estoy también preparando ya el vídeo para explicaros bien cómo conectaros al inversor y sacar todos los datos con Node-RED, que parece, bueno, es un tema interesante y que hay interés, y lo voy a preparar. Bueno, pues aquí tengo, como podéis ver, me dice que está Iberdrola disponible, este es el sensor, y luego me dice que está en modo grid, es decir, se ha ido la batería y está en modo grid. Voy a hacer una conmutación aquí con Telegram, ¿vale? Voy a hacer una conmutación con Telegram, voy a mandarle uno de mis comandos, que es on contactor. A ver, un poco difícil aquí con tanta cosa. On contactor, ¿vale? Le acabo de mandar el on contactor. Y ahora va a hacer la conmutación. Ahí podemos ver. Ah, perdón. Esto que en el vídeo estoy tan en paralelo, lo que tengo que hacer, el contactor ya está en on. Es decir, estoy en modo grid. ¿Vale? Tengo que decirle off, apagar el contactor para entrar de nuevo en modo batería. On contactor off. Vale, es inmediato, como podéis ver. Ahora me ha dicho inversor sin red 230. He hecho la conmutación. El inversor ha pasado a modo batería, se ha ido a la C. Este contactor se ha abierto, ¿vale? Se ha relajado, no está ahora energizado. El son off que está aquí le ha quitado la alimentación a la bobina, a las bobinas de los dos contactores. Este se ha abierto y este se ha cerrado. Me ha conectado el neutro a tierra, por lo que ya estoy en monofásica con baterías. ¿Vale? Ese es este es el invento. Entonces, bueno, pues ahora podríamos ver, si vuelvo a Home Assistant, bueno, esto lo tengo realmente integrado con Node-RED, con Telegram, como podéis ver. En Telegram ya me ha indicado que la conmutación ha sido muy rápido, y si veis que ahora en Iberdrola sigue disponible, tengo red eléctrica, ¿vale? Esto simplemente, si se va la luz, es cuando me aparece como fallo, como indisponibilidad de red, se pondría 0 voltios, y estoy en modo batería. Ha pasado de modo grid a modo batería y me está indicando que la tensión de la batería son 50,4 voltios. Bueno, ya aguanto hasta la 1, está un ratito de cenas porque he estado tirando varios kilovatios, 3000 vatios de la vitro y demás. Entonces la batería, ya que estaba en torno a 50 voltios, pues se ha venido abajo y ya me ha conmutado el sistema y no he perdido la luz. Es decir, que estoy monitorizando, como decía, con la Raspi, que la tengo aquí, ¿vale? La conexión al inversor. Todo esto lo voy a contar en detalle y lo estoy preparando para que podáis conectar los inversores. Si no sabéis cómo hacerlo, os lo voy a explicar. Y bueno, pues ahí tengo la Raspi, está aquí, conectada a la salida del inversor, siempre disponible. Tengo backup, sus backup de datos, etcétera. Esto es la pieza clave que gestiona todo. Aquí son los circuitos opcionales del garaje que os contaba, ¿no? Que simplemente es el alimentador de la Raspi, y ya está, no hay más. Esto es
el cuadro bastante sencillo con la conmutación, y luego el cuadro de la casa, pues el cuadro normal con todos los circuitos y los dos diferenciales y tal pues de la casa, ¿no? Los distintos circuitos que hay en cualquier vivienda. Entonces, bueno, si cualquier duda me explicáis, creo que queda bastante claro con esta explicación. Os pongo en la pantalla principal este esquema para que lo podáis analizar. Creo que no hay ningún error en el dibujo y, y bueno, pues cualquier consulta, como digo, pues la atenderé gustosamente, y a ver si en breve os preparo ya el vídeo este que está bastante demandado con el tema de obtener los parámetros del inversor, cómo tener absolutamente todos los parámetros del inversor en Node Red, y de ahí poder exportarlos, integrarlos en Home Assistant, como os enseñaba, que, que podemos sacar todos los datos a Home Assistant. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de cómo estoy sacando los datos en Home Assistant. Ahora el consumo hoy de batería pues ha sido de 10,7 kilovatios hora, y ahora estoy descargando pues con 6 amperios. Podéis verlo, ¿no?, cómo está aquí configurado. Y bueno, también gestiono también tanto la temperatura de la BMS, podéis ver, como la configuración de corriente de carga. Esto lo hace todo Node Red, porque si me salta fuera de horario, no quiero que se ponga a cargar el inversor a 40 amperios, ¿no?, o 50 amperios la batería, porque quiero entrar en periodo valle, ¿no? Entonces el Node Red lo que hace es enviar un comando al inversor para que a partir de la 1 de la noche, a la 1 en punto, cuando conmuta red eléctrica y ya es periodo valle, le diga, oye, ponte ahora a 40 amperios de carga. Entonces, por lo general está a 2 amperios. Y bueno, de momento pues se ha recuperado. Yo creo que aguantaré a la 1 siendo... Hay 53 voltios, siendo las 11:30, y eso que me ahorro en diferencia de precio. Y nada, ya en cuanto podamos, pues crecemos un poquito más en capacidad, porque normalmente no me suelo pasar de 10,5 kilovatios diarios, pero bueno, si metemos un poquito más de capacidad en batería, pues mejor todavía. Pues nada, lo dicho, no me enrollo más. Un saludo, gracias por ver el vídeo, y cualquier consulta, insisto, me comentáis y en cuanto lo vea os respondo. Si se me pasa algo, pues insistir, que suelo cuando tengo un ratito de tiempo, pues revisar los mensajes y explicar todo lo que está dentro en mi mano, ¿no?, dentro de mis posibilidades. Un saludo y que vaya todo bien. Seguimos en contacto.